Los riñones, al igual que el resto de tu cuerpo, sufren los estragos de la edad. Este concepto se conoce como envejecimiento renal. Existen muchos factores asociados y por lo tanto muchas alternativas de realizar algún tipo de tratamiento encaminado a enlentecer o disminuir este efecto. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. Comenzamos. Para comenzar, quisiera explicarte un poco sobre el proceso natural de envejecimiento de los riñones y los factores que se asocian. Luego del nacimiento, el tamaño de los riñones incrementa hasta llegar a unos 250 a 270 gramos, a eso de los 30 años de edad. Posterior a esto, su tamaño y peso empiezan a disminuir, estimándose una pérdida del 10% por cada década. Esto quiere decir que hacia los 70 u 80 años vas a tener entre un 20 y 30% menor cantidad de masa renal que cuando tenías 40 años. La pérdida además suele ser más marcada en la zona donde se encuentra una mayor cantidad de tejido funcionante, conocida como corteza renal. Al mismo tiempo, favorece la aparición de calcificaciones y quistes renales simples. ¿Y cómo se refleja esto en la función renal? Lo esperado es que cada año de vida te vaya quitando entre 0.4 a 2.6 mililitros por minuto de filtración glomerular. Curiosamente, si te mantienes saludable a lo largo de tu vida, la función renal se mantiene estable, por lo que aún con una función renal baja, nunca pierdes lo suficiente como para requerir diálisis o hemodiálisis. Por el contrario, personas que tienen enfermedades como hipertensión o aterosclerosis pierden la función renal mucho más rápido. Otro cambio que forma parte del envejecimiento natural del riñón es la pérdida de las unidades donde se lleva a cabo una gran cantidad de funciones del riñón, conocidas como nefronas. Se piensa que las personas con mayor edad pueden tener hasta el 70% de sus glomérulos obsoletos, un cambio que suele ser más marcado en los hombres que en las mujeres, probablemente como respuesta a la presencia de hormonas masculinas como la testosterona. Así es como el envejecimiento de manera natural implica pérdida de cierto grado de función renal, probablemente no lo suficiente como para requerir diálisis o hemodiálisis si no tienes otros factores de riesgo agregados. Ahora vamos a hablar de los factores que influyen en cómo y qué tan rápido envejecen los riñones de una persona. La genética. Este es uno de los principales factores involucrados en el envejecimiento de cualquier órgano. En el caso específico del riñón, conforme vamos ganando edad se acumulan mutaciones genéticas en las células del riñón. Estamos hablando de cerca de 500 genes diferentes que se expresan de alguna manera en los riñones. Algunos estudios han encontrado que en los riñones de adultos mayores aumenta la expresión de genes que estimulan la respuesta inmunológica, la inflamación y por lo tanto aumenta el riesgo de daño. Y por el contrario, disminuye la expresión de genes que lo protegerían de factores como el estrés oxidativo. Pese a esto, son pocos los genes que podemos relacionar directamente con la regulación del tiempo de vida de las células. Uno de los más conocidos es Cloto, que se conoce como el gen anti-envejecimiento por excelencia y se expresa precisamente en el riñón. Experimentos en animales han encontrado que cuando bloqueamos el gen Cloto, se produce un síndrome de envejecimiento acelerado que entre otras cosas produce aterosclerosis, calcificaciones en los vasos sanguíneos y otros tejidos, así como osteoporosis y enfermedad renal. Otros genes con efecto directo en el envejecimiento de los riñones es la familia SIRT. Por darte un ejemplo, un experimento encontró que al reducir la cantidad de calorías ingeridas en la dieta, se podía aumentar la expresión de SIRT1, lo que aumentaba el tiempo de vida de las células. Otros genes que podemos mencionar son TOR y SMP, ambos relacionados con aumentar o disminuir la velocidad de envejecimiento en el riñón por mecanismos específicos que no merecen la pena mencionar de forma detallada. Disminución de la capacidad de regeneración del riñón. En todo tu cuerpo las células se encuentran en un constante proceso de recambio, donde algunas mueren y son reemplazadas por otras de manera natural. Eso explica que, por ejemplo, puedas exfoliarte la piel para retirar las células muertas y no sufres ningún daño porque por debajo de ellas se encuentran células de la piel más sanas y listas para cumplir su función. Este proceso es muy similar en el resto de tu cuerpo e incluso en tus órganos internos. Las células más viejas mueren y son reemplazadas por nuevas células con la misma función, manteniendo así el equilibrio y adecuado funcionamiento de tu cuerpo.
En el riñón adulto, únicamente el 1% de las células tienen esa capacidad de multiplicarse y conforme envejecemos, ese 1% se va reduciendo. Este proceso es irreversible y es conocido como senescencia celular. Estrés oxidativo. La mayoría de los procesos en la célula para generar energía tienen como consecuencia la generación de radicales libres y estrés oxidativo. Las moléculas que se liberan durante este fenómeno tienen como consecuencia una disminución del ciclo de vida de las células. Esto explica que el uso de antioxidantes, es decir, moléculas que contrarrestan a los radicales libres y el estrés oxidativo como la vitamina E, disminuya el daño generado en las células. Otras intervenciones que se han estudiado para disminuir el daño del estrés oxidativo son la restricción de calorías y el consumo de L-arginina. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. La síntesis y liberación de la hormona conocida como renina disminuye con la edad. Esto tiene como consecuencia la aparición de alteraciones de electrolitos en sangre como el sodio, potasio y deshidratación, especialmente en adultos mayores. Ahora que tienes una idea de todo lo que sabemos sobre el envejecimiento de los riñones, seguro te estás preguntando cuáles son las opciones o investigaciones que se están realizando para detenerla. Vamos a ello. Existen principalmente dos corrientes en estudio: la implementación de dietas o el uso de medicamentos. Por ejemplo, un estudio encontró que una dieta baja en proteínas disminuye la pérdida de función renal dependiente de la edad tras un seguimiento de 11 años. Otro estudio encontró que las dietas con bajo contenido de sal no solo disminuyen la presión arterial, sino que además la pérdida de función renal es menor que en los adultos mayores que no controlan la sal de la dieta. Dietas enriquecidas con antioxidantes como la vitamina E aumentan la filtración glomerular en riñones envejecidos. Las dietas con restricción de calorías retardan la aparición de los cambios relacionados con el envejecimiento, como la glomerulosclerosis y fibrosis túbulo-intersticial, aunque esto último solo en modelos animales. En humanos de momento sabemos que la restricción de calorías disminuye la presión arterial y mejora el perfil metabólico en humanos. Pocas son las opciones de medicamentos que han sido probados con esta finalidad. El tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de receptores de angiotensina son efectivos en reducir el daño en mitocondrias y glomerulosclerosis relacionada con la edad. El grupo de agonistas de receptores gamma del proliferador de peroxisoma activado aumenta la expresión de cloto. Los moduladores selectivos de receptores de estrógenos han disminuido la glomerulosclerosis en modelos animales con diabetes. El raloxifeno ha demostrado disminuir las proteínas en orina en mujeres posmenopáusicas con diabetes. De momento no existe ninguna recomendación del uso de estos medicamentos para detener el envejecimiento renal. Sin embargo, esperamos que pronto tengamos estudios sobre su seguridad y eficacia que nos ayuden a lograr un envejecimiento con mayor calidad de vida y más saludable. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y les sea de utilidad. Los invito como siempre a que me regalen un like. Hasta la próxima.